Como había surgido en el comienzo del programa, y obviamente aparecen muchas dudas, muchas discusiones acerca del censo. Ya he visto ahí también que en televisión hay toda una disputa, ¿no? Yo creo que en principio hay algunos que le quieren bajar el pulgar al censo por quienes se están encargando del mismo. Hay mucho prejuicio, hay muchas discusiones acerca del tema de los datos, pero fundamentalmente, insisto con lo que decía en un principio, somos un país que le escapa a la estadística, despreciamos los números, nos mofamos de eso, y en algunos casos hay quienes se llenaron la boca y festejaron, por ejemplo, la clara intervención que se hizo sobre el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Era de piolas, era de guapos, manipular las estadísticas porque así no pagábamos, nos hacíamos los pícaros. Después terminamos pagando todo con creces y sobre todo terminamos pagando en la base de la población, porque con malas estadísticas hay malas políticas públicas. Por lo tanto, los que están en el fondo del pozo van a seguir en el fondo del pozo, que se va a ir incrementando, porque es como que la dirigencia va a ciegas, ¿no?, para resolver algunos temas. Bueno, vamos a hablar del censo. Vamos a tratar de buscar algunas respuestas sobre lo que va a suceder mañana, Como decía hace un ratito, lo escuchábamos a Marco Lavagna, ya hay un 40% de personas que se censaron de manera virtual. Ellos creen que es muy positivo eso. Hay una discusión muy grande sobre la utilización de los datos, que eso, digamos que es harina de otro costal, pero en algún momento puede surgir. Vamos a hablar con la licenciada en Letras y militante de 13 Rosas. Ella es Rosana López Rodríguez y está en línea con nosotros. Rosana, ¿qué tal? Buen día. Hernán Daisich te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Hernán? Buenos días. ¿Cómo va? Bien, todo muy bien. Bueno, ahí parece mentira, pero a un día del censo surgen dudas que por ahí, no sé si será una cuestión también nuestra de los medios, ¿no? Que no somos capaces de poner en agenda y una discusión para tratar de saldar algunos debates, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido estaba escuchando lo que vos, cómo planteabas el problema al comienzo, y la verdad es que los medios tienen un rol muy, muy, muy importante en esto, porque bueno, de hecho hay voces que siempre están alzándose en contra de determinadas políticas o determinadas formas de recabar información, como decías vos, de cara a la realización de determinadas políticas. Y en general somos como una voz ahí clamando en el desierto, digamos, porque hay la izquierda, en general, la izquierda tradicional, ¿sí?, la izquierda trotskista en general, ha adoptado la política demagógica de aceptar la línea que durante larga década llevó adelante el oficialismo, el kirchnerismo, y que no abandonó, si bien hizo un intento de lavado de cara, vía de lo que vos también señalabas del INDEC y la serie de nosotros venimos a limpiar los números y tal y cual, sí, que no abandonó, reitero, el macrismo. ¿Vos te referís, ¿sí?, al proceso que encaró Todesca? Sí. Que fue sí, el proceso posterior a la manipulación estadística del kirchnerismo. Claramente. Y no lo abandonó en líneas generales, porque, bueno, hoy lo que me convocaba a cuestionar, o que me ha convocado a cuestionar este censo de mañana, es lo que tiene que ver específicamente con el problema de las mujeres. Ahora, ninguno de los dos gobiernos se tomó el trabajo, no solamente en esto más general que vos decís, vía INDEC, vamos a hacer una limpieza de números acá, sino también en términos de los números y los resultados, si vos querés, respecto de la educación, por ejemplo, ni respecto a la situación real de las mujeres trabajadoras, por ejemplo. Entonces, no hay muchas voces que se alcen diciendo pero estos números ya ni siquiera necesitan dibujarlos. Voy a dar un ejemplo chiquito de la educación, porque en realidad quería hablar del censo y el problema de las mujeres. Porque no necesitan dibujarlos, porque cuando lo que se hace desaparecer, lo que se borra, lo que se vacía,
es el contenido que están aprendiendo los pibes, te lo digo como profe, Sí. Y como directivo de una escuela. Cuando se vacía eso, entonces los números te van a dar bien. A ver, ¿cómo te lo plantearía mi vieja? Mi vieja te diría, y bueno, si vos a los pibes no le enseñas nada, después cuando le tomás la prueba se saca un 10. Ajá. Entonces, o sea, en realidad, viene un poco por la idea de que yo le armo... significa la decadencia y la degradación de lo que están aprendiendo nuestros pibes. Va de la mano con lo que yo decía hace un ratito, cuando planteaba que la confección de un cuestionario, de alguna manera, busca un indicio que es confirmar la idea que yo tengo en principio. Vos lo decís con el tema de las clases. Si yo no le enseño nada y le hago una prueba que es una pavada, los pibes van a demostrar efectivamente eso. O si yo quiero demostrar que los pibes no saben nada, les hago una prueba que con mínimos cambios los deja en ascuas. Digo, esto mismo también forma parte, por eso yo planteaba, tal vez perdimos tiempo, o sea, me parece que viene como una sucesión de un montón de cuestiones, ¿no? Cuando uno observa que el censo se iba a hacer el año pasado, pero no se hizo, se corrió un año, es más, se corrieron 2 años, porque en definitiva se iba a hacer en el 2020, por la pandemia no se hizo, tampoco se hizo en el 21, no sé si la excusa de la pandemia terminó siendo la clave. El censo por lo general, si yo mal no recuerdo, se hace sobre primavera, sobre los meses de primavera, por ahí es un tiempo, un clima mucho más agradable. Digo, ese corrimiento... si bien obviamente uno entiende el primer año, pero ya el segundo es como prácticamente, bueno, en total, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir cuántos somos, hacer una estimación de cuánto deberíamos ser, y en definitiva no es eso el censo. O sea, a la gente se lo vendemos para decir, bueno, vamos a confirmar cuántos somos en el país. Y parece ser lo único que se va a confirmar. Y mañana se sale a buscar una información clave, siempre y cuando yo sé ¿qué tipo de cuestionario estoy confeccionando? Por eso yo decía que he escuchado algunas voces que dicen el gobierno quiere obtener datos para confirmar alguna de las políticas que ya lanzó. O sea, como para tratar de cerrar y decir, esto me cierra, ¿ves? Yo hice esto y me anticipé a tal cosa. O me lo confirma ahora los datos oficiales. Mira, no lo sé si los datos oficiales se lo van a confirmar. Pero digo, la búsqueda al menos es esa. Quería retroceder un poquito más. A ver. En ese sentido, es correcto esto que vos señalabas y lo que yo decía, que va en el sentido del ejemplo educativo, una cosa es el número, pero el número se obtiene también sobre la base de la formulación con una pregunta que puede o no ser pertinente. Entonces, así como yo daba el ejemplo de si le tomo una prueba muy fácil, se sacan 10, si le tomas un cambio, como daba vos el ejemplo inverso, se sacan 0, o no aprueban, acá sucede lo mismo. El resultado que se obtenga, o sea, el número, va a provenir de una pregunta, y yo ahora voy al punto que nos convoca, que es este tema de la situación de las mujeres, y creo que en alguna ocasión hemos conversado respecto de lo que es el borrado de las mujeres. Una pregunta que en el caso del censo no es pertinente, o sea, que está mal formulada. Y en la medida que está mal formulada, feministas nos hemos planteado que había que difundir, que no había que responder a esa pregunta. Lo hemos difundido en nuestras redes sociales, hemos explicado por escrito, de todo en la medida en que se nos permitió, como decías vos al comienzo, los medios nos lo han permitido. ¿Cuál es la pregunta que está mal formulada? Hay 2 preguntas que vienen una atada a la otra. La primera es, ¿cuál es tu sexo asignado al nacer? Entonces dice, varón o mujer, y una tercera opción, sí, que dice ninguna de los anteriores, sí. Varón, mujer, y al lado de varón, mujer, esto ya es interesante porque muestra el comienzo del desplazamiento, dice mujer / femenino. Y abajo dice varón / masculino. Y la tercera es, bueno, ninguna de estas.
Lo que las feministas decimos es, lo que está mal formulado es asignado al nacer. Esa expresión, asignado al nacer, es incorrecta por donde se la mire, desde el punto biológico, desde el punto de vista social, desde todo punto de vista. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa asignar? Significa que se pone un sello sobre algo, sobre una página en blanco, sobre algo que está vacío. Sí. A ver, ¿qué es lo que se asigna a las personas? Un nombre, por ejemplo. Sí. No sé, le quiero poner Carlos, Susana, Mario o Alberto. Correcto. ¿Está? Eso no viene, o sea, eso está en blanco. La persona no viene con un nombre puesto. Entiendo, sí. Entonces, eso se asigna. Ahora, el sexo no es algo que las personas que de afuera en la sociedad sobrepone a ese nuevo individuo que nace. El sexo es algo que viene dado, que se produce en el mismo momento de la fecundación. Y que es imposible de modificar a lo largo de toda la vida de ese individuo. Se hagan los procedimientos quirúrgicos, sí, todos los procedimientos hormonales, quirúrgicos, los que fueren. Cada una de las células que componen a ese individuo van a decir XX y no se asignó. Es un individuo de la especie humana de sexo mujer. O va a decir XY y es un individuo de la especie humana hombre o varón. No importa lo que se sobreponga o suponga después. Ahora bien, está mal. ¿Y por qué está mal? A propósito, lo segundo que está mal en la formulación es femenino. Porque bueno, sexo, si se dice sexo femenino, pero mujer / femenino, ya indica una adjetivación de la sexualidad. Vale decir, todo lo que la sociedad considera como femineidad para un individuo con biología XX. Lo mismo para los varones, ¿sí? Varones masculinos. Y hay varones que no son masculinos y hay mujeres que no somos femeninas o la femineidad nos importa bien poco. O por el contrario, consideramos, como las feministas, que la femineidad es una imposición jerárquica por la cual se subordina a las mujeres. O sea, la femineidad es subordinación y la masculinidad que se le impone a los hombres, a su vez es, vos tenés que ser el macho dominante y bla, bla. Claro. Entonces, hay muchos varones también que están en desacuerdo con esa forma de masculinización. Entonces sí, son hombres, seguirán siendo varones XY de la especie humana. Fantástico. Ahora bien, ¿aceptan la masculinidad? ¿Debieran aceptarla? Y la respuesta, por lo menos las que damos desde el feminismo, es no. Ni las mujeres debiéramos aceptar esa femineidad, ni los hombres esa forma de masculinidad. Estamos hablando con Rosana López Rodríguez, es licenciada en Letras, es militante política y la idea era esto, ¿no? Yo estaba escuchando lo que dijiste al principio, algo que no se dice, la gente puede rehusar contestar preguntas. Se pueden rehusar contestar preguntas. Y el censista no va a hurgar para encontrar una respuesta. La respuesta que yo no quiera dar no se va a colocar. Digo esto porque me parece que esto es algo que no se concibe, o por lo menos no sé si todo el mundo lo sabe. Hay después un camino, obviamente yo no he visto el formulario, sino que me ha llegado alguna fotografía supuestamente del formulario, con lo cual tal vez cometo un error, pero digo, hay un camino que por lo menos lo señalaban los oyentes hoy temprano, que está relacionado con la percepción. ¿El formulario tiene un mecanismo de decir, bueno, vos te percibís, vos creés, vos... ¿Cuál es la lógica de esa pregunta? Es lo que viene después que te preguntan el sexo que te asignaron. Claro. Porque una vez que te preguntaron esto, que ya está mal preguntado, te preguntan muy suelto de cuerpo si de acuerdo con la identidad de género vos te considerás mujer,
mujer trans travesti, te consideras varón, varón trans o masculinidad trans, no binario, bla, bla, de toda una lista ahí, ignorado incluso. Yo, la verdad es que cuando nosotros empezamos a militar esto, lo que dijimos es, y voy a hacer hincapié en esto para las personas que respondan mañana y se opongan a la identidad de género, directamente prefiero no contestar, porque también en toda esa lista que yo acabo de enumerar, hay una de las opciones dice prefiero no contestar. Okay. Es la única que, es la única que nos da, y no podríamos sentarnos a debatir con el censista, él o la censista, ni poner a completar ahí una línea de puntos abajo por qué preferimos no contestar. La tarea pedagógica y de difusión la hacemos nosotros. Cuando vos me llamas a mí explicamos esto. ¿Por qué preferimos no contestar? Porque ser mujer o ser hombre no es una identidad de género. Recién era lo que te estaba diciendo. Ser mujer o ser hombre es lo que biológicamente y socialmente se nos impone, pero aquello con lo cual no tenemos que acordar. Justamente, eso que se nos impone socialmente, que es el género, es aquello con lo que no nos tenemos que identificar. Entonces, ¿por qué habría de tener una identidad de género? No la tengo. No, yo no me identifico como femenina, soy mujer. Ahora, no acepto ninguna de esas imposiciones con las que la ideología de género pretende que las mujeres debemos identificarnos. Porque después, cuando dice mujer trans o travesti, esas mujeres trans dicen que son mujeres porque adoptan todas las características por las cuales se nos subordina a las mujeres. La hipersexualización, la ropa, el pelo largo, el maquillaje. Porque si no, ¿cómo manifiestan en lo que se conoce como expresión de género? Sí. Claro, que esas personas están en desacuerdo con ese supuesto sexo asignado al nacer, adoptando una performance, y esta es terminología de Judith Butler, es performativo el género, ¿sí? O sea, es como, se ofenden mucho, pero una performance es una actuación y un disfraz. Sí. Digamos, yo no me voy a ofender porque ya pasé por alto esto de que las palabras ofenden a la gente. En todo caso hay que ver un poco las intenciones, y entiendo que estás explicando algo. No, pero por eso, fíjate hasta dónde hemos llegado al ridículo de no poder entender en el contexto en el que vos estás explicando algo y alguien se va a ofender por una explicación. En todo caso, si hubiese una actitud agresiva con lo que estás diciendo, yo podría entender que alguien se ofenda. Pero si no, nos perdemos la capacidad. En mal sentido, porque performance es una representación. Correcto, pero a lo que voy es a lo siguiente. Llegamos a un punto de susceptibilidad en el que una explicación para tratar de entender dónde estamos parados termina siendo un problema de susceptibilidad que me está agrediendo. No está agrediendo, hay una explicación. Después, si vos medís la intención y efectivamente hay agresividad en la intención, yo puedo entender que te sientas mal. Pero si no, hay un momento donde nos perdemos la capacidad de enunciar las cosas simplemente porque la enunciación ya nos deja mal parado. O sea, en esa torpeza estamos, por lo cual lo que termina generando, que es lo que yo decía hoy temprano, es el rechazo. Hay gente que directamente lo rechaza porque efectivamente teme que por lo que diga sea juzgado. Claro. Y eso es una perversión que me molesta. La censura ideológica que funciona, claro, hay que ser políticamente correcto. Exacto. Entonces no puedes explicar y darle razón en todo. Bueno, la explicación es esa, es biológica, y ya te digo, no lo digo yo, lo dice una teórica de la identidad de género como Judith Butler. Ella habla de la performatividad del género, o sea, de que es una puesta en escena, que es una puesta. Entonces, ¿qué es lo que constituye que esas personas que nacieron con esas características biológicas, no se les asignó un sexo, cualquiera sea, XX, representen o performativicen otra expresión de género distinta? Bueno, y está bien, qué sé yo, cada uno
se expresa como quiere. En eso, en la expresión, no hay ningún tipo de inconveniente social y no habría por qué registrarlo. Ahora, el problema viene cuando esas expresiones superficiales son consideradas identidades. Sí. Y esa identidad es considerada lo mismo que una mujer. Entiendo. Cuando decimos que se borran las mujeres, porque si cualquier persona que decida se identifica que como mujer, o sea, se pone en el lugar de la mujer, directamente no tiene sentido ser mujer, sino sentirse mujer. Claro, y además lleva adelante todas esas expresiones que socialmente se supone que son propias, entre comillas, de las mujeres. Entonces, por esa razón en razón de su performatividad, se convierten en mujeres. A ver, entonces... Sí. Hay algo que, digamos, que mañana se va a dar, después veremos. Recién estábamos viendo que dicen que hay datos que se van a obtener la misma noche. La verdad que me llama la atención en un proceso tan complejo que el gobierno salga a apurar algo que a veces no puede dar en las elecciones, datos precisos en momentos de elecciones. Está claro que en el 2020 los datos de mortalidad, de nacimientos y de mortalidad no los tuvimos hasta el 2022, una brutalidad total cuando además veníamos marcando el pulso día a día de esto, pero muestra en definitiva esas falencias. Aquellos que no se quieren meter y que van a contestar, digamos, un segmento muy grande de la población, dice, vamos a ver cuál es el número de habitantes de la Argentina. Obviamente que para eso no se sale a consultar cantidad de datos como los que van a consultar mañana. La pregunta es, después esos datos se vuelcan ¿para qué políticas públicas? En las políticas públicas el gobierno está intentando sacar esa identidad para confirmar alguna de los andamiajes que han estructurado. Mira, sí, es posible. A ver, lo que quiero decir es que la política de la identidad le ha rendido sus buenos frutos políticos con poca inversión, porque en realidad la población... Con más relato que política, digamos. Claro. Además, porque incluso esto que estamos hablando, ¿no? El presidente dio por finalizado el patriarcado hace un año y me parece que los datos dejan claro que no pasó, ¿no? Lo dijimos ese mismo día. No, lo dijimos ese mismo día. Tal vez el problema, como siempre señalamos, es que alguno no se atreva a decir, señor presidente, esto es una burrada, ¿sí? Como otras tantas cosas que pasan. Mientras que no se diga con esa simpleza, sin faltar al respeto, pero confirmándolo con un respaldo concreto, es decir, no digamos esta burrada porque una ley no da por finalizado un hecho que pasa lamentablemente en la Argentina todo el tiempo, en el mundo pasa. Pero bueno, esta es la utilización política de cada pasito que se da. En esa lógica hay algunos que dicen que ni siquiera el último censo que se hizo, del cual ya hay un tiempo, se terminó de hacer del todo bien, que hay lugares donde no se censa, que hay como una pata fuerte de desconocimiento en todo esto. No sé lo que va a pasar ahora, hay un reclamo sobre los datos. ¿Qué va a hacer el Estado con todo esto? Bueno, es probable que sobre la base de algún dato muy lateral, ¿y a qué voy con esto de que es muy lateral? Se justifique que hay sectores o fracciones de la sociedad que necesitan políticas públicas específicas y que en ese sentido son las que ya vinieron haciendo y bla, 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 bla. ¿Qué es esto? La pregunta me parece a lo que apuntabas vos. ¿Pero por qué lateral? Porque, te digo más, hay algo que les piden a los censistas que no está puesto ahí en el formulario, sino que directamente pongan cuando pasan, porque aun cuando hayas hecho el censo de manera virtual, lo único que va a tener que chequear el censista o la censista va a ser cantidad de hombres y mujeres que se censaron en ese domicilio. Sí. Y objetivamente el primer dato que va a saltar es el dato real. Tantos hombres, tantas mujeres. Claro. Después, cuando empiecen a hilar fino, es probable que siempre las respuestas en el sentido de la ideología
y este sesgo ideológico que yo mencionaba ya desde la asignación, la femineidad, la identidad de género, desde ahí se utilicen para justificar determinadas políticas que se llevaron ya adelante. Ahora bien, cuando la realidad le piden a los censistas, le dicen cuántos hombres y cuántas mujeres. Claro, sí, entiendo. Por eso va a ser interesante. Para mí hay un problema en la política, y es que como la política no puede resolver los problemas de la mayoría, se va a centrar en mostrar que resolviendo problemas de pequeñas, en algunos casos ínfimas minorías, resuelve. Un logro, estos logros tenemos, entonces logros de nuestra gestión, y son de última es rubricar en los hechos la campaña electoral que se viene, la constante, no estoy hablando de la próxima para el año 2023, sino la constante campaña en la que vive la política en la Argentina, ¿no? Hicimos esto. Algo tenés que mostrar. Claro. No está mal que se ayude a los sectores más vulnerables, que se los apoye, que se los reconozca. Eso para nada está mal. Lo que está mal es que primero se utilice en ese sentido político. O sea, no hago nada para el 90% de la población, o el 50% de la clase obrera que está en situación de pobreza, miseria, etcétera, pero yo tengo todos estos logros, pero flaco, y lo que importa, ¿cuándo? Bueno, Roxana, lo que importa en el sentido global. Te agradecemos mucho por el contacto, interesante la charla, obviamente que abre más dudas, que eso es lo más interesante de esto que hacemos, generar más dudas del otro lado. Mañana es que prefiero no responder porque la identidad de género no corresponde. Que tengas un buen día. Vos también, Hernán, un abrazo. Chau.